ver si escuchan. Estamos ya en un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Estábamos en la antesala charlando antes de la apertura desde FIT, Buenos Aires, en Argentina, FIT 2019, la Feria Internacional de Turismo para América Latina. Todos los años realmente es colorida, llena de gente, novedades y aprendizaje. Y hoy tenemos de vuelta suerte. Ayer tuvimos suerte y hoy repetimos, porque Ana Oscar está presente en el programa. Gracias, Ana, por estar. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias. Porque, claro, tenemos que ver cómo asociamos en una comunión casi perfecta y equilibrada al transporte con el turismo. ¿Y por qué? Vamos a charlar con una especialista en el tema, porque si la persona no accede vía transporte, sea en el plano que sea, terreno, aéreo, por agua, por mar, por río, no tiene el turista el encuentro con el destino que buscaba. Entonces le vamos a preguntar a Ana, que es especialista en el tema, ¿por qué hay una línea específica de estudio del transporte que a mí particularmente me sorprendió? Nosotros hacemos hotelería, el programa es para la hotelería, pero siempre decimos que si nadie pone la semilla del turismo, ¿cómo va a tener un hotelero el factor de ocupación en alto porcentaje? Y ahora me estoy dando cuenta de que si está el turismo y está muy aceitado y manejado por profesionales, no tiene el acompañamiento del transporte, hacemos turismo desde casa. Entonces, ¿cuándo nace el tema de empezar a prestarle atención, Ana, al transporte como un complemento accesorio del turismo? Bien, como vos bien dijiste, el turismo se refiere a estar fuera de su lugar de residencia habitual. Y por ahora la única manera de estar fuera del lugar de residencia habitual es utilizando un medio de transporte, no queda otra opción. Podríamos pensar, bueno, alguna forma de llegar podría ser a pie, sin utilizar un medio, bueno, pero la verdad que no es lo más habitual. En el turismo se necesita sí o sí un medio de transporte, independientemente de cuál se use o cuál esté a disposición. Es fundamental. De todas maneras, históricamente, cuando uno repasa un poco la historia del turismo, se da cuenta que el transporte tuvo mucho que ver con el desarrollo del turismo en sí. Cuando aparece el ferrocarril, que es algo muy novedoso para esa época, porque es a través de la invención de la máquina a vapor, y el ferrocarril empieza a dar otra forma de viaje al que existía, que antes de que existiera el ferrocarril, la forma de viajar era en carreta o en diligencia. Entonces el ferrocarril aporta velocidad, aporta confort, y a partir del ferrocarril, que en los lugares donde se empezó a desarrollar fue en Europa, se empezaron a gestar los destinos de playa para los europeos que buscaban playa. Si hablamos a nivel nacional, el medio de transporte que motivó, que desarrolló, que incentivó el turismo nacional es el automóvil. Cuando llega el transporte aéreo, con las características comerciales, lo que se desarrolla es el turismo internacional. Siempre la historia del turismo estuvo vinculada a un medio de transporte, y fue el medio de transporte el que propició el desarrollo del turismo en ese destino. Sabes que es interesante escucharte y empezar a valorar en todo el proceso del turismo al transporte como una etapa necesaria. Y particularmente fue mi gran error de saltearlo. Nosotros trajimos al programa alguna vez una antropóloga y nos explicaba que el hombre salía de su cueva, de su caverna, y empezaba a transitar en una búsqueda de un segundo lugar, de un segundo hospedaje, un camino, y entonces ahí comienza el turismo, nos explicaba. Y ahora vos me decís ese dato complementario, que en aquel momento, bueno, no había transporte en la época del hombre en las cavernas, pero hoy sí hay una consecuencia, creo, podría ser que es un hecho irreversible desde todo punto de vista. Si no hay transporte, no hay turismo. No hay turismo. Hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer a los alumnos. Digo, bueno, ¿qué es lo qué tiene que existir primero? ¿El atractivo o el transporte que lleva al atractivo? ¿Qué es? Porque muchas veces uno puede pensar, bueno, si yo no tengo el medio de transporte para llegar al atractivo, no puedo llegar, pero a la vez si el destino no tiene atractivo, ¿para qué está el medio de transporte? Qué buena pregunta, sí. ¿Cómo empieza? Es una pregunta, bueno, es una pregunta que en realidad no tiene una respuesta general, eso depende del destino. Algunos destinos se generaron a través de la llegada del medio de transporte. Nosotros en Argentina tenemos miles de ejemplos con la llegada del ferrocarril, por ejemplo, que se gestaron hoteles de lujo para esa época, y los destinos fueron creciendo así. Mar del Plata es una ciudad que debe mucho a su desarrollo a la llegada del ferrocarril. Claro. Y otros destinos que no, que fue diferente. Eso depende, son casos que hay que verlos
casos concretos y aislados. No hay una regla general, pero muchos se entusiasman y dicen, no, es primero una cosa, primero la otra, y depende. Es cierto, el transporte es un disparador de un destino turístico, no hay duda. Ahora, ¿cómo veis vos, justamente metafóricamente hablando, los caminos paralelos, distantes, acercándose en distintos tiempos? ¿En qué momento va a confluir una oferta de transporte con una demanda de necesidad? ¿Cómo era en lo histórico esa relación, ese maridaje que necesariamente el transporte tiene que hacer con el turismo y el turismo agradecer al transporte? En aquel momento, ¿nacieron desparejos? ¿Se van a juntar? Para algunos destinos fue conjunto. Lo que pasa que cuando uno estudia las empresas de transporte, en general, lo que descubre es que el transporte depende del destino en cuanto a la estacionalidad. Entonces, para los operadores de transportes es muy difícil poder responder a la demanda en temporada alta y después estar ocioso en temporada baja. Desde el punto de vista empresarial, esa dualidad que se presenta es bastante compleja de manejar. De todas maneras, la logística del transporte puede responder, o sea, si es una empresa que tiene una buena logística puede responder, porque bueno, en ese momento irá a otros destinos que están en alza y demás. Lo que se dice normalmente es que el transporte tiene demanda derivada, no es una demanda directa. Es decir, lo que yo busco cuando subo a un medio de transporte es llegar a destino, llegar a, no sé, a Cancún, a donde fuere. A excepción de aquellos medios de transporte que tienen un atractivo así en sí mismo, un crucero, un tren turístico que dentro incluye alojamiento y demás. En ese caso, el transporte se transforma en un atractivo en sí mismo, pero si no en el otro, en la otra opción del transporte en general, que está para servir a todos los ciudadanos, independientemente de que hagan turismo o no, el desarrollo es conjunto, pero el transporte depende, si es un destino turístico, de la estacionalidad, depende mucho en cuanto a su operación. Si uno piensa en el avance tecnológico que toca a todas las plataformas, el de transporte, el hotelero, el turístico, ¿no? Y siempre lo de transporte implica mediano y largo plazo. Las inversiones en transporte son de mediano y largo plazo por obvio concepto. Pero, ¿cómo ves vos entonces en esa carrera de un turismo con alta tecnología y un transporte histórico criollo que lo va a alcanzar? ¿Va a llegar el momento de empardar la tecnología que como herramienta hoy tiene un turista frente a la tecnología que el transporte debe brindar? ¿Tan dispares? En la mayoría de los lugares del mundo no. La verdad que por ahí dispar estaría, en el caso de Argentina todavía nos falta camino por recorrer, sobre todo si hablamos del transporte ferroviario, aunque hubieron grandes pasos de avance. Sí, la verdad que sí, debo decir eso. Pero bueno, por ejemplo, no sé, el tren a Mar del Plata, en la década del 40 la publicidad decía llegan 4 horas y pico a Mar del Plata y hoy no lo está, no existe. Nos queda mucho camino por recorrer, pero hay mucha tecnología que se aplica al transporte, hay una mirada en cuanto a desarrollar tecnología para el cuidado del medio ambiente. Hoy en día hay una gran concientización respecto al cambio climático y hay muchas, la ONU está trabajando mucho en tratar de gestionar acuerdos y demás que tengan que ver con reducir las emisiones de gases GEI, bueno, etcétera, etcétera. Y lo que sí, nosotros no estamos habituados y nos choca un poco, pero sí las nuevas generaciones, en los países donde tienen diferentes medios de transporte para llegar al mismo destino, o sea, no nos sirve a nosotros porque a veces tenemos una sola opción, pero en aquellos que hay múltiples opciones para llegar a un destino, existe una aplicación en la cual uno puede cargar origen-destino, a dónde va y saber y calcular cuál es el que menos impacta en el medio ambiente. ¿Plan 21? Entonces, ¿La gente de Plan 21? mira, hay varias opciones, hay varias plataformas para eso, sí. Entonces Carbón uno cero. puede elegir la que menos contamine. Hay casos en los cuales no hay opción, ¿sí? Porque si tengo que hacer un vuelo transatlántico o una ruta transatlántica, muchas opciones no tengo. Podría tomar un crucero o hacer, pero bueno, en líneas generales a veces no queda otra opción que tomar un avión, hacer ese viaje. Entonces lo que propone esta página o estas aplicaciones que existen es
ver en cuánto es el porcentaje en el cual se va a influir de manera poco beneficiosa al medio ambiente, calcularlo en dinero y hacer ese aporte a alguna ONG. Compensar. Exacto, compensar con ese aporte de dinero a una ONG que trabaje en el cuidado del medio ambiente. Sí, hicimos Nosotros estamos alejados de eso todavía. Vos lo que acabás de contar, que es una coincidencia increíble, ¿lo contás porque sucede en otros lados o porque está acá vigente? Lo cuento como una alternativa porque veníamos hablando de la tecnología aplicada al medio de transporte. Que si bien hoy el medio de transporte está aplicando tecnologías nuevas en cuanto, sobre todo, al cuidado del medio ambiente, a tratar de no usar más combustibles fósiles, que sean eléctricos, o reducir la cantidad de combustibles en el uso del medio de transporte, porque se generan aviones, ahora se crean aviones que consumen menos energía, etcétera, etcétera. Fue en función de eso. Es decir, bueno, esa tecnología se aplica para eso, más allá de para el confort del pasajero dentro de la aeronave o dentro del vehículo. ¿Pero sabés que está vigente en el país eso? ¿Sabías vos? No, en el país no. Entonces les cuento y te cuento y les cuento sí, que hace poco hicimos una presentación de El Diario del Hotelero y Plan 21 con la gente de IBM Argentina, mirá, voluntarios de IBM Argentina, que hicieron una aplicación en 2 idiomas para el celular para saber el daño que hacemos sobre el transporte terrestre o aéreo. Se puede identificar si es un ejercicio práctico, si uno va de un lugar al otro con o sin escalas, claro, y carga, esto siempre la búsqueda de carbón cero, de una afectada al planeta, claro, carga claro, el daño que le hacemos en el viaje y el mecanismo de compensación. En este caso está la Fundación Vida Silvestre Argentina, claro, compensamos acá en un bosque nativo del norte de nuestro país para de alguna manera compensar el daño, que involuntariamente, porque a veces, como dice bien Ana, no tenemos otra forma de hacerlo, pero que igual podemos compensar al desarrollo de un parque nativo en el norte argentino. Entonces te quiero preguntar, vos que estás dentro de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador, ¿en qué momento dentro de su plan de estudio empieza la palabra transporte a tener injerencia en el turismo? ¿Cuándo arranca? Para estar dentro del plan de estudio desde el principio. Desde el principio. Sí, antes se llamaba de otra manera, era vías de comunicación, y ahora ya se llama transporte y comunicación porque se fue modificando un poco el programa y la terminología. El transporte por lo general se vincula mucho a lo que es la parte económica de un país. Claro. Entonces la mirada del punto de vista turística es una mirada parcial, porque el transporte, como dije en algún momento, existe independientemente de que uno lo use con fines turísticos. Yo siempre doy el ejemplo de si nosotros viajamos a Europa y tenemos la posibilidad de viajar en un tren de alta velocidad, el tren de alta velocidad es un servicio regular de transporte que está pensado para resolver los problemas de transporte de ese lugar. Urbano hablando, sí, por ejemplo. Sí, en realidad metropolitano porque tiene que salir para que sea funcional el tren de alta velocidad. Y para nosotros es un atractivo turístico, bien, porque nosotros decimos, uy, viajar en un tren de alta velocidad. Entonces, en verdad, la materia tiene mucho que ver, es decir, no es solamente el transporte solo para el turismo, todo el transporte va vinculado al turismo. Siempre se va abriendo, lo único que no se vincula tanto es el de carga. Digo tanto porque, bueno, un hotel si necesita el servicio de carga y de proveedores para poder abastecerse y demás. Entonces, de alguna manera, todos los medios de transporte, en todas sus formas, los regulares, los no regulares, se vinculan con el turismo. ¿Vos lo considerás como el concepto del transporte en el turismo de tu lado, desde el punto de vista que sos docente en la materia? ¿Cómo considerás que lo vemos? Porque yo tenía una gran ausencia de ese concepto y ahora me doy cuenta que no sé por qué no me lo puse en mi digesto educativo para tomar acción sobre eso. Entonces te pregunto, Ana, ¿qué ponderación, qué porcentaje de incidencia tiene el transporte en una política de turismo? Porque por lo menos yo en mi cabeza digo, yo lo pondero mínimamente un 30 o un 40% de incidencia. ¿Es así? ¿Tanta ponderación? Excelente pregunta, porque en principio te voy a contestar por partes. Uno es
es una materia de primer año de la carrera, porque es importante que vean la relación que existe entre el transporte y el turismo para los alumnos desde el principio. No todos ven esa vinculación, pero cuando uno empieza como a ver que necesariamente, es más, no solo el transporte para llegar al destino, sino para movilizarse dentro del destino. O sea, una vez que yo llego al aeropuerto, ¿qué uso para llegar al hotel? Un medio de transporte. Eso por un lado. Y la otra pregunta que me habías hecho, perdóname. Dentro del análisis general. Sí, ya me acuerdo. De las políticas, sí, la ponderación. En nuestro país todavía yo no conozco una tarea conjunta. Sí hubieron diferentes planes o planificaciones en función del transporte, pero no conjuntamente con el turismo y tratar de trabajar juntos en una acción nacional general. Claro, no federal. Lo he visto yo, exacto. Sí, por ahí en algún punto, algún ejemplo aislado, pero no una planificación general, y tampoco existe una planificación muy armada sobre todo el transporte. Claro. ¿En qué año los chicos que empiezan la carrera de turismo en la Universidad de El Salvador se encuentran con esta materia? En el primer año. En el primer año. Sí, ya. Y entonces, en ese primer año, ¿es un choque o los chicos dicen, sí, claro, tiene que estar? ¿Lo toman como algo normal? Oye, me parece que se equivocaron. Sí, a mí me gusta el primer día de clases preguntarles, ¿por qué creen ustedes que está la materia de transporte? ¿Qué vinculación ven ustedes con el turismo? Y sale todo esto que estuvimos hablando en principio, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo no me di cuenta o no lo pensé, pero una vez que uno va avanzando, ya el concepto queda. Sí, en un programa específico como este, que es para la hotelería, englobamos el concepto de transporte, como bien dice Ana, también tiene un accesorio en la hotelería. El acceso del personal, la llegada del personal que atiende, que da hospitalidad, la materia prima, la reparación. Uno lo toma, parecería como un hecho que, claro, sí, claro, obvio. No sé si tan obvio. Obvio que tiene que haber transporte, sí, claro, y como es tan obvio no le prestamos atención y tiene que estar mancomunado como una política. ¿Está en el primer año de la carrera y después no más? Después no más. ¿Cómo es la carrera? ¿Dura un cuatrimestre? ¿Cómo es? Recordame. La materia esta dura un cuatrimestre. Tiene una parte teórica, que es todo esto que estamos hablando, y la parte práctica, ahí sí, más vinculada al turismo, como los trenes europeos, cómo son los pases, cómo se hace para alquilar un auto. Esa es la parte más práctica de la parte de transporte. Yo doy la teórica, la parte general, las libertades del aire, por qué una aerolínea puede volar o no a Argentina, cuáles son los acuerdos que existen. Qué lindo. Es intenso, no, tiene que ver mucho con el derecho. Sí. Útil. Nosotros tenemos seguramente antes del cierre del programa una charla con el CEO de Flybondi, que está por aquí dentro de la FIT. Vamos a tener una charla con él. Y claro, ya hay creo que 9 provincias que en forma directa salen al exterior sin pasar por Buenos Aires. Eso no pasaba antes. Y venir a Buenos Aires para hacer una salida, una cosa de loco. Falta de conectividad, claro. Interesante. Bueno, cuando uno dice transporte, habla de personas y de carga. Y habla en todos los escenarios. No me queda nada afuera, me queda tierra, aire y agua. ¿Hay otras cosas que uno pueda pensar? No. En algún momento estaban los vuelos espaciales. Por ejemplo. Sí, pero bueno, esos son muy limitados. No es para todos. Y aparte tampoco es que van al espacio. Van a una franja y vuelven, no es un vuelo espacial como uno podría imaginar que puede llegar a la luna. La verdad que para el público en general eso no existe. Son muy puntuales, caros e inaccesibles casi. Pero con el transporte aéreo, el transporte acuático y el transporte terrestre, que dentro del terrestre está el carretero y el ferroviario, están todos los medios de transporte incluidos. Bien, decinos, Ana, en la queja general del turista, ¿cómo incide el mal transporte o cómo incide el buen transporte? Ya hablamos un poco de la ponderación, de la relevancia dentro de un proceso general, y ahora pensamos cómo es la vuelta de correo en una acción de calidad que el transporte hace sobre el turismo. ¿Cómo vuelve eso en queja? ¿Mucho, poco, medio? ¿Qué incidencia tiene? Sí, tiene incidencia porque un turista, por lo general, el viaje lo pone en un todo, forma parte del viaje. Consolidado. Claro,
Entonces, forma parte de su experiencia, como en el hotel. O sea, si le pasa algo en el hotel, independientemente que haya viajado muy bien, también va a formar parte de su experiencia. El tema del servicio, sobre todo el servicio del turismo, que muchas veces es un paquete, entonces el concepto es en general. Nosotros tenemos mucho para desarrollar y para poder ofrecer medios de transporte confiables, fiables, puntuales, que no se pierda el equipaje, pero bueno, nos falta mucho. Somos jóvenes en eso. Nos falta mucho y aparte tenemos, no sé, un ejemplo, el bus turístico en la ciudad de Buenos Aires, está pensado para el turismo, cortes, piquetes, o sea, es muy difícil muchas veces ofrecer un servicio de transporte de calidad desde el concepto de puntualidad y demás frente a realidades nuestras o a nuestra impronta, que es muy particular, ¿no? El argentino para algunas cosas es muy particular. Bueno, la verdad que hemos aprendido, linda charla, útil, necesaria, es un complemento ideal. Creo que en mi caso particular voy a empezar a prestar atención al tema transporte como parte integrante de este mundo turístico que lo teníamos como obvio y por ser obvio lo dejábamos abandonado. ¿Algo más para agregar? ¿Tenemos tarea para el hogar, Ana? ¿Nos vas a dar alguna tarea para el hogar? Mira, no lo había pensado, pero sí me gustaría, yo soy una gran defensora en la actualidad del transporte ferroviario. Bien. Y digo, la imagen que nosotros tenemos del transporte ferroviario en nuestro país es una imagen de un transporte de falta de calidad, falta de seguridad, y por ahí tratar de que desde el Estado que se empiece a desarrollar un poco más, que es un transporte ecológico cuando es amigable con el medio ambiente, cuando es eléctrico, y tratar de cambiar esa imagen que tenemos de los trenes. Por ahí cuando uno viaja al exterior se da cuenta lo que es el tren, ¿no? Dice, uy, pero a nosotros todavía tenemos nos falta... un historial muy nefasto, entonces sí, la arrastramos historia es eso. muy larga, claro. Es muy larga y de muchos aspectos negativos. Pero bueno, por ahí para cambiar un poco la imagen del tren a futuro, ¿no? Que cuando se empiecen a desarrollar nuevas políticas en torno a ello, uno acepte ese medio de transporte porque es uno de los mejores medios de transporte en la actualidad si pensamos en el cuidado del medio ambiente, el confort y la seguridad. Claro que sí. Ana, gracias por estar en el programa, gracias por invitarme. Por la linda charla. Hacemos un corte, estamos buscando a Elizabeth Boca que anda por allí dentro de la FIT, así que en un ratito charlamos con Elizabeth Boca, guía de turismo. Ya volvemos, muchas gracias.